Buenos días a todos. Casi no nos dejan el tiempo para la predicación, ¿cierto? Pero si fuera yo la que estuviera en su lugar, ánimo, ánimo. Feliz Día de las Madres. Si no tienen a alguien a su lado que le diga Feliz Día de la Madre, díganse ustedes mismas, ha sido una madre, Magi ha sido una madre fabulosa. Dios te bendiga y te dé muchos años de larga vida y buenos años. ¿Edna está por ahí? ¿Estaba? ¿Se fueron? ¿No están? No. Quería orar por ella. Bueno, que el Señor me los bendiga harto, mucho hoy. Bueno, hoy es un día muy especial, particular. Voy a tocar un tema que lo he tocado en otras oportunidades, en reuniones con mujeres. Es el diseño de Dios para las mujeres. Y hoy en este día es muy bonito tocar este tema para nosotras y sobre todo en temporadas como estas donde la mujer está cogiendo una línea muy particular. Y vemos cómo a través de la historia la mujer ha sido vituperada, ha sido menospreciada, ha sido relegada, ha sido puesta en segundo plano, ha sido abusada. Y ahora en pleno siglo XXI nosotros seguimos viendo el estado de las mujeres en el mundo entero, también en condiciones deplorables en muchos países. Hay muchos, si ustedes buscan en internet, hay muchos países donde la mujer es casi considerada como un animal. Y no vayamos muy lejos, nosotros en la iglesia también hemos sufrido ese problema de que las mujeres no sean vistas en los púlpitos de muchas iglesias. Las mujeres no pueden subirse al púlpito, son relegadas al plano de iglesia infantil o toque el piano o cierto tipo de cosas, obras sociales, pero que se suba al púlpito a predicar y presentarse como más visible no es posible. Gracias a Dios nosotros tenemos aquí un pastor que sabe vindicarnos a nosotras las mujeres. Yo nunca he sufrido de bullying por ese lado, aunque en la iglesia en el pasado, como en los 80s, principios de los 90s, yo recuerdo que había mucho desorden en la iglesia, éramos muy jovencitos y no había quien pusiera orden, no teníamos anfitriones en esa época. Yo dije, bueno, yo voy a ayudar a ver si podemos poner orden y poner anfitriones. Y a alguno de los líderes se molestó grandemente que por qué yo y con qué derecho y con qué autorización estaba haciendo ese trabajo. Y era un trabajo, ¿cuál trabajo? Detrás de bambalinas, yo no estaba haciendo nada, pero era prohibido aún esas cosas. Nosotros crecimos en el Señor con ese tipo de cosas con respecto a la mujer. Yo no me ponía pantalones, por muchos años no me puse pantalón, siempre usaba faldas porque era mal visto que la mujer en la iglesia estuviera con pantalón, y más si era líder o esposa de un pastor. Parecía más una viejita en esa época que ahora que tengo 63. Yo me acuerdo que mi hermana una vez vino de Estados Unidos y me miró así. Y me dijo, ¿y usted qué le pasó? Y yo le dije, ¿de qué? Me dijo, parece una cuchita. No se vista así. Y me enseñó muchas cosas, trucos para maquillarme y arreglarme, porque ya estaba como con esa costumbre de la mujer no debe lucir bonita. Y como decía Gille Ávila, creo que en alguna época fue, que decía que las mujeres eran de falda larga, lengua larga. No era Gille, bueno, era alguien, un predicador que decía eso, pero que la verdad era lo externo, pero sus corazones estaban resentidos. Bueno, pero nosotros podemos ver que Dios ha sido el mayor vindicador de la mujer, y lo vemos a través de la Escritura. Que la vida a la mujer en la vida no le haya ido tan bien, no quiere decir que ese fue el plan de Dios para la mujer,
para que ella sufriera tanto como sufre hasta el día de hoy. Entonces, podemos hacer como un repaso de muchas mujeres dentro de la Biblia que Dios usó en los grandes planes con grandes hombres de Dios para hacer cosas muy particulares. Y eran mujeres tan comunes como ustedes y yo. Eran mujeres que no tenían corona o no. Bueno, Esther llegó a ser reina, pero cuando el plan de Dios para Esther fue declarado, ella era una mujer huérfana. Y así vamos a ver muchos nombres de muchas mujeres. Miriam, por ejemplo, la hermana de Moisés, una mujer que fue una adoradora, que también sufrió después las consecuencias de su propia lengua, de su propia condición de criticar y de maldecir lo que Dios había declarado. Pero fue una mujer profetisa y fue una mujer líder y una mujer líder en adoración y en alabanza. Mucho de lo que de pronto estudiamos también en alabanza, vemos que ella era la que tocaba el pandero y danzaba en la época suya. Rahab, la prostituta. Si Dios usó una prostituta, ¿por qué no nos va a usar a nosotros en el plan que Él tiene para nosotros? Ella salvó la vida de 2 espías hebreos y se le contó como mujer valiente también. Débora no era una mujer que tuviera palacios y riquezas, tanto que su oficina era debajo de una palmera. Y allí la gente del pueblo de Israel iba a consultarla y era una mujer con un llamado profético y una mujer sobre todo guerrera, que uno de los valientes no quería ir a la batalla si ella no iba con él. Ruth, una mujer moabita, ella estaba acostumbrada, creció en el ambiente donde ustedes saben, los moabitas estaban acostumbrados a rendirle culto al dios Quemos y a Baal, y a ellos se les ofrecían sacrificios de vidas y también sacrificios de orgías impuras, pues obviamente de actos sexuales. Ella llegó a ser del linaje de David, Ruth, siendo moabita. Y dice que el hijo que ella tuvo con Booz es el abuelo de David. Imagínense ustedes. Dios usando a una mujer como ella en el propósito que él tenía con David. Esther arriesgó su vida para salvar al pueblo del exterminio. Y hoy, hasta el día de hoy, en cada fiesta de Purim se nombra el nombre de Esther como una mujer valiente y reconocida en medio de su pueblo. Y lo que les decía, Esther era una mujer que había nacido huérfana, seguramente con mucho bullying a su alrededor, porque el bullying existe desde que existen las personas. Lo que pasa es que ahora lo hemos maximizado y lo hemos endiosado. Ana, la madre de Samuel, una mujer también que sufrió bullying. ¿Bullying de quién? De la otra esposa de su marido, que siempre la asediaba y la acosaba porque ella no podía tener hijos. Pero fue una mujer reconocida y la nombra la Biblia como una mujer de fe y de oración. Y la estamos leyendo siempre y hacemos mensajes acerca de Ana. Y en el Nuevo Testamento, no vayamos tan lejos, está María, la madre de Jesús, una muchacha ingenua a la que el ángel del Señor se le aparece y ella acepta el llamado de Dios para su vida. María Magdalena, también otra mujer que fue menospreciada también por su condición, y Marta y María, mujeres muy reconocidas dentro de la Biblia. Marta por ser una mujer trabajadora, pero no se dice mucho de ella. A mí me gusta vindicar el nombre de Marta porque Marta fue una de las primeras que corrió cuando se supo que Jesús estaba, después de que murió Lázaro. Marta fue la primera que corrió, no fue María, fue Marta la que corrió a buscar a Jesús. Apenas dice que oyó que Jesús estaba
tocando las puertas de la ciudad, a ella le llegó el mensaje y ella le dijo a María, Jesús está llegando. María se quedó y Marta fue la que fue en busca de Jesús. Ya después María pues tiene acciones de una adoradora que ustedes lo leerán en la Biblia, todo ese relato. Lidia es una mujer, la primera mujer convertida en Europa. Ella ofreció su casa, una mujer evangelista que ofreció su casa para que allí se hicieran grupos de oración y grupos de predicación, inclusive iglesia, se reuniera la iglesia del Señor. Y así podríamos seguir pasando horas contando del protagonismo de las mujeres dentro de los planes de Dios. Y quiero dejar constancia en esta mañana que en gran medida la discriminación que la mujer ha sufrido ha sido, de parte de la iglesia, ha sufrido porque la iglesia ha traído mensajes bíblicos que han sido mal interpretados. Y es interesante todo estudiar todo ello. A mí eso me trajo mucha luz en algún momento de mi vida, hace muchos años, porque siempre vivía con esa espina en el corazón de por qué las mujeres callen en la congregación. Y gracias a Dios, a los medios que hoy tenemos de internet, podemos investigar, ir a los libros, a los originales escritos y ver todo lo que rodeaba la situación y por qué Pablo habló acerca de ello. Pero no era que Pablo nos odiara. Fue una interpretación para un momento específico con unas personas muy específicas. Hoy estamos viendo el tiempo de mayor degradación de la raza humana. En especial estamos viendo una degradación muy grande en nosotras las mujeres. Estamos perdiendo nuestros valores, el concepto de lo que es ser mujer. Y estamos perdiendo, peor aún, nuestra identidad, porque no queremos tampoco ser mujeres. Yo tengo 63 años y yo creo que desde los 25 años tal vez he estado dando consejerías a muchas mujeres. O sea, ¿cuántos años? ¿40? ¿40 y algo? De cómo en la época de los 80, 90, hasta creo los 2000, un poquito antes, siempre uno estaba aconsejando cosas con respecto a la vida, a dolores, enfermedades, tristezas, líos del matrimonio, líos de soltería, qué sé yo, todo ese tipo de problemas. Pero en los últimos años, el mayor tiempo que gastamos de consejería es atendiendo casos como estos, donde la mujer está inconforme con ser mujer, inconforme con su identidad de mujer, odian el tener que menstruar cada mes, que es artera con eso de la menstruación, que mujeres que no quieren labores de la casa, no, yo no estudié para lavar trastos en la casa, ni para lavar, ni para planchar. En estos días alguien me estaba contando, alguien en un lugar de La Mancha, que su amiga de muchos años le había tenido su hijo y le dijo, pues imagínate que yo no voy a ser de esas que le cantan al hijo, ¿cómo es? Arroz con leche, me quiero casar con una señorita de la capital que sepa coser. ¿Todo eso? Y ella dijo, no, eso es puro machismo. Mi hijo no se va a casar con una mujer así. Y esta persona le decía a su amiga, le decía, ¿y qué tiene de malo aprender a coser? ¿Qué tiene de malo aprender a cocinar? ¿Qué tiene de malo saber barrer y planchar o barrer y lavar un baño? Pobre tu hijo, le dijo, que se case con una mujer que no sepa hacer esas cosas y le toque entonces a él hacerlas todas. Y ese es el tipo de mujer que hoy estamos viendo, mujeres que rechazan su feminidad, rechazan su identidad y su diseño como mujeres.
Y la verdad es que Dios en ninguna parte, si leemos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros no vamos a ver que Dios hace alguna diferencia entre hombres y mujeres. Dios es tan de los hombres como es tan de las mujeres. Una de las cualidades que Dios ha puesto en la mujer es el ser dadoras de vida. Y hoy las mujeres no quieren ser madres. Yo le digo a una de esas que no quiere ser madre, pregúntele a una que no puede dar a luz hijos y se van a dar cuenta del dolor que hay en esas mujeres por no poder ser madres. Hacen lo que sea, lo imposible por hacer que su vientre dé vida. Pero para poder entender cómo fuimos hechos, qué pensó Dios acerca de nosotras las mujeres, necesitamos ir al principio, porque el principio es el principio. Y queremos comprender entonces lo que en ese principio lo que gobierna nuestra existencia. Necesitamos entonces ir a ese punto donde fuimos creados. Allí encontraremos las respuestas y necesitamos entender que fuimos creados por Dios. ¿Y para qué? Entonces, en el diseño de Dios para las mujeres, teniendo en mente que algo no se ajusta a su propósito, se va a corromper. Por ejemplo, si yo compro una plancha, yo necesito ver porque ahora las planchas son todas modernas, ¿no? No eran como las planchas de antes que uno las conectaba y ya, tenga, plancha. No, ahora las planchas tienen que el agüita para no sé dónde, que hay que limpiarlas con no sé cuánto, etc. Entonces hay que leer el manual. Así nosotras las mujeres también tenemos un manual que es la palabra de Dios. Si nosotros no vamos a la palabra de Dios, no vamos a entender cuál fue el propósito de Dios para nuestra vida. Dice Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Es una responsabilidad que Dios le dio a la mujer. Dios quiere que la mujer edifique, que la mujer construya, pero que su diseño no se vaya a corromper y no se destruya nunca. En Proverbios 9, versículo 13, en la Biblia de Jerusalén dice, la mujer necia es alborotadora, todo simpleza, no sabe nada. Completemos estos significados buscando en los originales qué quieren decir estas palabras porque me llaman la atención. Dice, la mujer necia es alborotadora. En el hebreo la palabra alborotadora significa hacer mucho ruido. Estar como cuando está uno en un gran tumulto. Además, habla de rabia, de furor, de estar en modo guerra y mucha queja. Y ustedes saben que yo les he hablado, todos estos síntomas son los síntomas de una mujer con amargura. La palabra simple, que dice la mujer, también es una mujer amargada y simple, está hablando de una mujer con necedad en su corazón, que habla tonterías y además implica que es fácilmente seducible. Y la palabra ignorante, porque dice es una ignorante, la mujer que es así es una ignorante. ¿Ignorante de qué? Pues ignorante de conocer cuál es su propósito y qué es lo que Dios quiere con ella. Y en el hebreo esa palabra habla de fracaso. La mujer ignorante es una mujer que fracasa porque no conoce la palabra de Dios. Y cuando una mujer no se ajusta a su diseño, pues también todo su propósito se desvía, se acaba, no hay ese camino, ese diseño, y todo en ella se corrompe y empieza a obrar de mala manera. Con respecto a esa plancha que compramos, pues nosotros usamos la plancha ¿para qué? Para planchar. Pero se nos ocurre cogerla para martillar, poner no tengo, pues la plancha es como plana, enterremos este martillo en la pared con la plancha. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa con la plancha? Se nos daña. Igual nosotros, si no somos usados
para el propósito para el cual hemos sido llamados, nosotros nos corrompemos y se daña todo. Debemos entender entonces que a través de la Escritura está nuestro uso. Ella es nuestro manual para la vida de lo que Dios pensó y soñó para nosotros en algún momento. Génesis 1:27, hablando de ir al principio, dice: cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y hembra los creó. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, quiso Dios plasmar aspectos de sí mismo, como Dios parado aquí y dijo: voy a poner todas estas cualidades y todo esto que soy yo sobre el hombre. Y todo esto que está también dentro de mí, lo voy a poner sobre la mujer. Somos dos seres completamente distintos, como dice Edgardo, y nos casamos con alguien que ni de la familia es. Diferentes, completamente distintos. Por eso se dice en el matrimonio que no tratemos de entender al hombre, que no tratemos de entender a las mujeres, porque es un trabajo que nunca va a pasar, nunca va a suceder. Necesitamos suplir las necesidades del otro. El hombre fue formado y la mujer fue hecha. Son dos palabras que llaman mucho la atención cuando leemos en el principio esos lenguajes en los que está escrito la Biblia en el hebreo y en el griego. Y en Génesis en el hebreo, y detrás de estas palabras no solamente están las palabras como en nuestro español, sino que detrás de esas palabras hay conceptos. Y por eso el hebreo es tan rico estudiarlo, porque él dice mucho más de lo que nuestro español es. Y dice entonces en Génesis 2:7, entonces Dios el Señor formó al hombre de la tierra misma y sopló en su nariz y le dio vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. Esa palabra formó, ustedes la van a leer en varias versiones. Algunas lo cambian, pero me llama la atención porque en varias está, cuando habla de la creación del hombre, dice que el Señor formó al hombre. Y ese formó en el hebreo traduce estructura, traduce armazón, traduce que la base es la base de algo. También habla esta palabra de ser hacedor, ideador, que produce, uno que también da forma. Es un término usado en la alfarería como molde. Entonces podríamos deducir, agregando todo este significado de palabras, que el hombre fue formado por Dios para ser estructura, para ser base, para ser un hacedor, un molde y un armazón. Para entenderlo mejor, cuando hice este estudio, yo veía como toda la estructura, miremos esta estructura de este edificio sin las paredes, solo lo que es el armazón en sí de este edificio, que son los hierros, las bases, el cimiento fuerte. Todo eso es lo que Dios está diciendo en palabras más sencillas. Eso es lo que el hombre es en su esencia, una estructura que está hecha para soportar. Ahora dice, pónganle cuidado, de la mujer, dice, de la costilla el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre. Y aquí ya no usa Dios formó a la mujer, sino dice Dios hizo una mujer. Y dice que la palabra hizo en el hebreo habla de levantar, de poner, de edificar, reedificar. Habla del oficio de un albañil, habla también de reparar, de restablecer, de restaurar y de poner cimientos. No fue que Dios creó a la mujer porque han oído a Peter Larbeiro, es santandereano, entonces es muy grosero. Y le estuve mirando un chiste, un cuento chistoso, que él dice que Dios de pronto hizo el mundo, hizo todo, y ¡prum!, le quedó una bola de barro. Y entonces dijo, ¿qué hago con esta bola de barro?
Ya sé, y la tiró en el piso y empezó a armar los pies, y hizo al hombre. Qué bonito. Estaba ensayando Dios, dice él. Y después lo vio por ahí, por la creación, tan feliz, tan contento, libre, y dice Dios, este man como que está muy feliz solo. Siento hasta envidia de él, que está muy feliz. Y entonces Dios dijo, ¿qué? No. Dijo, no, yo no me voy a echármelas a todas ustedes aquí de enemigos. Dijo, Dios le dio plata. Entonces no fuimos hechas por Dios para mortificarle la vida al hombre. No, nosotras también tenemos un llamado, un propósito muy específico de parte de Dios. Y entonces, juntando todas estas palabras, Dios está diciendo que la mujer es quien da forma, es la que levanta, la que construye, la que restablece, la que reedifica. Si algo se cae, se destruye, ella vuelve y reedifica sobre aquello que ya tiene una estructura. Ella también pone cimientos. Es lo que quiere decir esa palabra hizo en el original. Ay, se me borró. También podemos deducir entonces que la mujer fue diseñada por Dios para dar soporte, para ser apoyo, para ser fundamento también, para proveer un suelo seguro sobre el que se pueda construir confiadamente. Y si volvemos otra vez a esta construcción que está desnuda, ¿qué viene siendo la mujer en su papel? Las paredes, los ladrillos que se levantan, el techo, poner pañete, pintar, todo eso es lo que significa ser mujer. Esa que rodea, rellena, reedifica, construye y embellece a la vez. Eso es lo que Dios pensó, lo que Dios ideó cuando pensó en la mujer. Además de ser mujer, también de ser quien provee todo esto anterior que hablamos, ella también en su diseño puede afear. Cuando el diseño se corrompe, puede afear todo. Puede echar por la borda y todo dañarlo. Cuando algo se corrompe, todo se daña. Y cuando uno ve demasiado desastre en una casa, uno busca un responsable. Miremos los cimientos. ¿Será que los cimientos, las columnas están como debiluchas y todo se cayó? ¿O realmente es que quien debía embellecer el lugar no ha hecho su tarea conforme al diseño de Dios? Proverbios 17:15 dice al respecto, y ese es un versículo que desde que yo conocí al Señor siempre me ha tocado, y dice: gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Yo en mi casa paterna tuve goteras y eso es desesperante, es terrible, el taca, 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 cuando golpea con las ollas que ponen los papás para que, ¡ay, una gotera! ¿Y eso dónde será? Bueno, mientras tanto pongamos una olla. Eso es desesperante. Y así dice, la compara el Señor a la mujer cuando ha perdido su diseño y cuando ha perdido su propósito. Dios no se quedó corto cuando Él nos pensó. No fuimos una casualidad de Dios, no, como dice Víctor Albeiro, no fuimos un arrebato divino como, ay, me sobró barro, no hago con barro. No, Dios nos pensó, Él nos ideó y hermosamente nos ha creado. Fuimos pensadas, fuimos delicadamente ideadas por Él. Fuimos soñadas con anticipación por nuestro Padre Dios. Como lo dice el Salmo 139, David, en un momento de adoración, dice: gracias por hacerme tan admirable. ¿Cuántas de nosotras nos hemos parado frente al espejo y a decirle: Señor, gracias por hacerme tan admirable? Magi, eres tan chévere, eres tan bonita.
A mí me tocó en una época de mi vida pararme frente al espejo porque luchaba con mi peso. Y cuando me casé yo pesaba 48 kilos, ustedes se imaginen, era una pluma. Y después de que tuve a Andrés David quedé muy gordita. Y yo me odiaba a mí misma. Y hubo un momento donde el Señor empezó a hablarme a través de este pasaje de Salmo 139. Y yo lo tenía enfrente de mi espejo y me lo leía. Magia, eres hermosamente pensada, magia, eres hermosamente creada. Y yo lloraba diciendo por dentro, no me lo creo, no me lo creo, pero lo seguía confesando y lo seguía declarando hasta que un día dejó de importarme si era gorda o flaca. Dios me ama como soy, mi marido también me ha querido como soy. Paréntesis, algún día. Un día en medio de esas luchas de la gordura, aquí en paréntesis, yo me paré en esos días de rabia conmigo mismo y me paro y le digo, ¿tú cómo me ves? Y él me dijo, te veo linda, hermosa. Entonces yo le digo, no seas así hipócrita, mentiroso. Mira cómo estoy, mira el gordo de aquí, mira aquí. Y el gordo me decía, no hagas eso. Eso es terrible para mí porque yo no estoy pendiente de eso, pero si tú me lo haces evidente, pues lo voy a ver. Gracias, amor, por ser como eres. Las mujeres entonces hemos sido llamadas para ser protagonistas, pero cuidado, porque a veces nosotros entendemos que protagonista es ser el primer lugar en la escena. Podemos ser protagonistas sin ocupar el primer lugar. Podemos ser protagonistas en nuestro segundo lugar o nuestro tercer lugar, ser protagonistas de una historia, de una vida. Y bueno, y para ir recogiendo y cerrando este mensaje, uno de los ejemplos más sentidos de lo que resulta de abandonar nuestro diseño como mujeres es la enfermedad de moda que hoy nos aqueja. ¿Cuál es? La depresión. Me asombra que hoy estemos lidiando con tantas mujeres, y hombres también, pero hoy vamos a hablar de las mujeres, que están lidiando con la depresión. Y es porque se están alejando cada vez más del diseño de Dios para ellas y no entienden para qué fueron llamadas y para qué fueron creadas por Dios. Que hasta la mujer más sencilla, la más simple, como pasó con Rahab, ella fue usada por Dios para un propósito muy claro. Que nosotras las mujeres hemos abandonado nuestro lugar. Entonces, como ya no queremos estar en casa, entonces nos vamos a trabajar, porque yo no sirvo para estar en casa lavando platos, no sirvo para estar cambiando pañales, no fui hecha para esto. Está bien, si yo he sido una mujer a la que Dios me ha llamado para ser una empresaria, ya necesito buscar a Dios para poder equilibrar mis dos roles. Pero si estoy allí solamente por rebelión contra algo que es mi diseño, no va a salir bien, no nos va a surgir de la mejor manera. Y entonces es cuando vienen esos asuntos de ansiedad y depresión. Hoy también por obligación la mujer ha tenido, por el abandono, porque hoy abandonamos por igual, ¿no? Mujeres abandonamos los hogares y hombres abandonamos los hogares también. Pero hoy las mujeres han tenido que lidiar con esa responsabilidad de ser padres y madres. Eso también estresa a la mujer. El hecho de que tenga que brindar todo lo que debería brindarle el soporte para que ella pueda construir a su alrededor, no lo tiene. Eso también produce ansiedad. Y quiero nombrarles efectos de la depresión, para que ustedes los tengan allí y miren a ver si eso forma parte de ustedes. Tristeza de repente, aletargamiento, como que me quedo ida en mis pensamientos por mucho tiempo y me consumo en ellos. Pesimismo, no veo nada bueno, sino siempre estoy viendo lo malo. Me entra desesperación por alguna cosa, me siento inútil, me siento desvalida, dejada, abandonada. Siento indiferencia por todo lo que hago o por la vida, incapacidad de tomar decisiones en la vida que
que sean contundentes, falta de voluntad para hacer las cosas, problemas para concentrarse, falta de memoria. Bueno, en el caso de nosotras las viejitas ya la falta de memoria es que va uno para la cocina. ¿A qué era que venía yo a la cocina? Sí. Eso nos pasa ya a estas edades. Conductas inadecuadas en el trabajo, por ejemplo. Estudios, llevar doble vida. En el estudio, problemas con la familia, con las amistades. Aislamiento, falta de energía, desfallecimiento, de sentir que no doy más. Poca estima de sí misma, pesimismo y a veces pensar en por qué no quitarme la vida. Ya esta vida no tiene sentido y pensar en el suicidio. Aumento de consumo de medicinas y de fármacos para aliviar lo que yo mismo o yo misma he provocado. Y así podríamos continuar con el listado. ¿Cuál es la solución para todo esto? Uno, empezar a buscar qué dice Dios acerca de mí. Leernos el Salmo. ¿Aló? El Salmo 139, que es bellísimo, que nos cuesta trabajo, nos va a costar trabajo leerlo y creérnoslo, pero leerlo todas las veces que sea necesario. Es una terapia bellísima. O como dijo David, porque ustedes si han leído la historia de David completa, se dan cuenta que David tenía problemas de depresión por todo lo que él vivió y además vivir perseguido por un hombre como Saúl. Les recomiendo la serie La Casa de David, que está en una de las plataformas, porque creo que no se puede decir. Muy buena, excelente, muy bien documentada. Y se ve a ese Saúl que persigue con toda su rabia a un pobre muchacho que todavía no tenía conocimiento de quién era él. Y David entonces, como vivió todo eso, él dice en el Salmo 121, dice: Dios mío, cuando me siento angustiado, te llamo y tú me respondes. Y a veces nosotros decimos: ay, ya, pastora, ya. Usted otra vez con su cantaleta de ir al Señor. Pero hermanos queridos, ¿a quién iré sino a ti? ¿Al mundo? El mundo no da paz. El mundo promete de dar paz, pero no da paz. La palabra dice que Él es el que da la paz verdadera. Y tenemos que ir allí, al lugar donde las respuestas están. En Habacuc dice: y es poner mi queja delante del Señor, porque algunos dicen: no, yo cómo le voy a decir al Señor, cómo le voy a, no, ese es mi papá. ¿Cómo le hablan ustedes a su papá, pero a un papá bueno? Porque todos a veces tenemos papás un poquito disfuncionales, donde pues yo, por ejemplo, tuve uno donde no podía ir a decirle nada, y si le iba a hablar un poquito, ¿y usted por qué? Me pasaban, como decían, el mascadero para el otro lado. No, Él es un papá que sabe escuchar, un papá que ama, el papá que nos hizo, y Él sabe de qué necesidad tenemos. O el Salmo 77, que dice David en un momento de angustia, él escribió este pasaje, y dice: prefiero en estos momentos recordar las hazañas del Señor y traer a memoria sus milagros de antaño, y meditaré en todas tus proezas y evocaré tus obras poderosas. Eso alimentaba a David, recordar qué hizo Dios por él. Y dice que eso lo hacía salir de su momento de ansiedad y de depresión, y volvía y recobraba fuerzas. Que si nosotros estamos en momentos como estos difíciles, donde la ansiedad y la depresión nos están acosando, nadie quiere vivir la depresión. La depresión es una cosa horrible, es un mundo demoníaco, es una horda de demonios viniendo sobre la vida de la persona para ahogarla, para matarla emocionalmente y espiritualmente. Salgamos de ahí, aunque sea ridículo lo que les estoy diciendo de ir al Señor. Muchos piensan esto es ridículo, ay, están a través de la cantaleta. No, solo podemos ir delante de Dios. Si alguien está pasando por momentos así, póngase de pie y todos los demás cierren los ojos.
Pónganse de pie y vamos a orar, vamos a desatar esas bendiciones de Dios, que el diseño de Dios esté sobre esas mujeres. Si alguien está a su lado, ponga manos alrededor para traer el cielo sobre estas personas. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, como decía David, Señor, que cada uno pueda ver lo hermosa que es cada mujer hoy en su diseño. Señor, que sus ojos sean abiertos, pueda ver quiénes son, que puedan bendecir sus senos, que puedan bendecir su vientre, que puedan bendecir, Señor, sus órganos de mujer, Señor, y puedan alabarte y decir: Señor, gracias por haberme hecho hermosamente pensada y soñada. Y mi cuerpo es hermoso, Señor, porque tú lo pensaste para mí. Señor, ayúdame a entender que hasta lo más profundo de mi ser, hasta los tuétanos, yo pueda comprender este bello diseño que tú has soñado para mí. Señor, trae la sanidad completa, lávame, límpiame con tu palabra. Sana, quita, Señor, como un rastrillo, que tu palabra sea como un rastrillo que saca de mí todo aquello que no sirve. Todas esas mentiras que los demonios han declarado a mis oídos y se han incrustado en mi mente, ahora yo declaro que todo eso es quitado. Es quitado. Quita toda mentira, Señor. Yo decido declarar que todo eso es una mentira y trae la verdad ahora sobre mí de quién soy en ti, Señor. Trae tus bendiciones abundantes. Dame hambre y sed de ti, Señor. Que yo no pueda buscar en el mundo lo que solo voy a encontrar en ti. Ven, Espíritu Santo, lléname, sáname, libérame, límpiame, Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén.